Hola amigos de Historias de Terror, nuevamente soy yo, la señora Belén de Querétaro, y esta vez traigo algunas historias de mi pueblo, allá en la Sierra Queretana, donde en cada rincón encuentras historias que no te dejarán dormir. Cuando tenía 7 u 8 años más o menos, llegó una señora bastante joven a vivir al pueblo junto a sus hijos, como de 13 años cada uno, un niño y una niña. Al parecer su marido estaba en los Estados Unidos, o al menos eso era lo que decían. Rápido comenzó a hacerse fama entre el pueblo, pues era algo loquilla. Le gustaba andar con los hombres y no tardó para ganarse enemigas por todos lados. Sin embargo, recuerdo que también empezó a rumorarse que esa señora era bruja. Varias personas decían haberla visto en los cementerios, no solo en el de mi pueblo, también en los pueblos vecinos. Decían que sacaba restos de los difuntos de sus tumbas y se los llevaba para hacer sus hechizos y esas cosas. Con el tiempo todos empezaron a tenerle miedo. Se supieron un montón de cosas sobre ella, que embrujaba a los hombres para sacarles el dinero, que tenía pacto con el diablo, pues ella misma decía que el demonio era su amigo. La relacionaban a ella con muertes que empezaron a darse en el pueblo desde su llegada, pero nadie podía probarle nada. Después se supo que su hija salió embarazada, pero a ella eso no le agradó para nada. Encerró a su hija y no la dejaba salir. Unos meses después, de pronto la hija ya andaba normal por las calles, sin panza y sin bebé. La señora decía que había perdido al niño, pero jamás se supo por qué o cómo, ni siquiera se supo quién era el padre. De hecho, un tío una vez nos contó algo bastante aterrador. Él andaba en el cerro haciendo no recuerdo qué, pero a lo lejos pudo ver a alguien que se acercaba. Se escondió entre los árboles y se dio cuenta de que se trataba de esa señora. Cargaba algo en las manos. De pronto se acercó a una como barda hecha de puras piedras sobrepuestas. Sacó un machete y comenzó a golpear algo. Mi tío no alcanzaba a ver bien por la distancia y las ramas que le tapaban la visión. Luego de un rato dejó de golpear y metió el machete entre las piedras, dejándolo clavado para después retirarse del lugar. Cuando se alejó lo suficiente, mi tío fue para ver qué había hecho. Entonces miró un montón de sangre escurriendo entre las rocas. Se veían pedazos de carne metidos entre las piedras. No sabía qué podría ser, así que sacó el machete que dejó clavado en ese lugar, el cual también estaba cubierto por sangre. Mi tío pensó que tal vez era de algún animal, por eso limpió el machete y se lo llevó para su casa. Ya después se puso a pensar, y cuando nos lo contó, todos estábamos casi seguros de que se trataba del bebé de su hija. Sin embargo, no podemos afirmarlo. Con el tiempo la señora comenzó a delirar. Decía que algo la perseguía y ahora todos la miraban como loca. Una vez unos señores le dieron raya en la carretera. La echaron atrás, pues era de esas camionetas abiertas. Entonces de pronto empezó a perder el control. Decía que algo se la quería llevar y quiso arrojarse afuera de la camioneta, pero los hombres que iban con ella atrás se lo impidieron. Luego de eso se llevó a cabo una fiesta en un pueblo vecino. Ella y sus hijos acudieron, pero en algún momento la señora se perdió. Nadie vio hacia dónde se fue, así que sus hijos comenzaron a buscarla, pero no la encontraron por ningún lugar. Los días pasaron, inclusive semanas, y continuaba la búsqueda. Mandaron traer al esposo de Estados Unidos para que les ayudara, pero nada. Buscaron y buscaron por todas partes, junto a autoridades. Sin embargo, no lograron hallarla. Fue hasta que un día, unos niños dijeron haber encontrado a una señora metida en una cueva. Intentaron sacarla, pero les fue imposible. Entonces fueron por el esposo y los hijos, pero ni todos juntos pudieron sacarla de ahí, a pesar de que solo estaba parada, como engarrotada. Le hacían preguntas, pero ella no respondía nada. Tenía la mirada perdida, completamente desorientada. Entonces miraron que estaba herida. Tenía un montón de rasguños en la espalda y en todos los brazos. Parecía como si algún animal la hubiera atacado. Fue ahí que a alguien se le ocurrió ir por el padrecito del pueblo,
ya que pensaron que eso podría ser obra del maligno, del diablo. Luego de un rato el padre llegó. Cuando éste la vio, comenzó a rezar y dijo: «En el nombre de Dios te ordeno que sueltes a esta mujer, Satanás». Solo así pudieron sacarla de esa cueva. La llevaron a su casa y estuvieron tratándola por meses, pero no parecía mejorar. No hablaba, no interactuaba de ninguna manera. Sufrió un deterioro anormal. A pesar de que no llegaba ni a los 40 años, su cabello se llenó de canas, como el de una anciana de 80. Adelgazó muchísimo, quedando casi en los puros huesos. Su piel también se arrugó. Ahora tenía el aspecto de una ancianita que ya ni siquiera podía levantarse de la cama. El esposo y los hijos comenzaron a aburrirse de ella, así que la dejaban sola casi todo el día, mientras ellos se iban a hacer quién sabe qué. Por eso es que mucha gente la iba a ver, algunos para ayudarla y otros solo para estar de curiosos. Según, tenían que darle de comer en la boca, porque ya no podía hacer nada por su cuenta. Sin embargo, había algo que llamaba la atención de las personas que iban a verla a diario, y es que, por las mañanas, siempre encontraban piedras debajo de su almohada, pero no cualquier tipo de piedras, unas que solo se daban en un río que estaba bastante retirado de su casa. Nadie sabía cómo es que llegaban hasta su cama, ni la familia tenía idea alguna. Una vez andábamos cortando flores unos amigos y yo cerca de la casa de esa señora, cuando escuchamos unos ruidos provenientes de su propiedad. Nos acercamos hasta llegar a la ventana. Desde ahí se podía ver su habitación. Entonces la vimos, la ancianita que supuestamente no se podía mover y casi muerta en vida, estaba brincando sobre la cama, como una niña jugando. Para mi corta edad esa imagen se me hizo perturbadora, aterradora, y hasta la fecha la recuerdo y aún me causa terror. Unos días después, una de mis hermanas se alivió de su embarazo. Tuvo una niña muy sana. Sin embargo, de pronto la bebé comenzó a llorar demasiado, sobre todo en las noches. Mi hermana batallaba mucho para calmarla, hasta que una mañana se sorprendieron de que los dejó dormir toda la noche. Fueron a verla para ver cómo estaba, y fue cuando se dieron cuenta de que estaba muerta. Al revisarla, vieron que la niña estaba morada y con sus labios casi negros. Tenía un montón de marcas, como tipo moretones por todo su cuerpo. Fue algo muy triste para toda la familia. Las personas que la vieron nos decían que por su aspecto podía haberse tratado de una bruja quien le hizo eso a mi sobrina. Por alguna razón yo empecé a creer que esa señora tenía algo que ver, pero ¿cómo probarlo si ya casi estaba del otro lado? Parecía un cadáver. Al poco tiempo se supo que esa señora pidió que llevaran al padre del pueblo para poder confesarse, ya que sentía que moriría en cualquier momento. Entonces lo llevaron con ella, y el padrecito salió de su casa molesto. Daba la impresión que hasta asustado. Se marchó sin hablar con nadie, y al día siguiente la señora falleció. Sin embargo, a la hora del entierro, el padre no quiso autorizar que la enterraran en el panteón, pues según él, alguien como ella no merecía estar en un campo santo. Es por eso que la enterraron por fuera del panteón, y solo hubo un voluntario que se ofreció a hacerlo, un señor que al parecer se llevaba bien con ella, pues ni su familia estuvo presente. Según, el esposo se había llevado a los hijos a los Estados Unidos, así que aquel señor se llevó los restos para enterrarlos afuera del panteón. Pero pasaban las horas y el señor no regresaba a su casa. Estaban a punto de salir a buscarlo cuando por fin llegó, pero no parecía estar en sus 5 sentidos. Se miraba desorientado y traía muchos rasguños en las manos y en toda la cara. Al preguntarle qué había pasado, dijo no recordar nada, pero sí recordaba haber enterrado el cuerpo de la señora. Actualmente la tumba de esa mujer sigue afuera del panteón, según lo que sé, y ojalá Dios algún día le perdone todo lo que haya hecho.
Gracias por su tiempo y adiós.